Bienvenidos a otro vídeo de nuestra serie sobre la puesta en marcha de un sistema Baritron. Mi nombre es Manfred, y trabajo en Yumo como formador técnico. En este vídeo, os mostraré cómo implementar el control secuencial usando un controlador de programa para tecnología de procesos. En particular, configuraré el control de una cámara climática usando un generador. Podrás entonces especificar perfiles de temperatura que se regulan dentro de la cámara. Sin embargo, a veces también es necesario especificar la humedad relativa. Os mostraré todos los ajustes necesarios. Comencemos. Ahora estamos en la pantalla del generador. Usamos el generador para definir los puntos de consigna como perfiles y para controlar actuadores adicionales durante la secuencia de perfil. Imaginad que estáis operando una cámara para tratar muestras. A veces solo necesitamos definir un perfil de temperatura, que luego será regulado por un controlador. Sin embargo, a menudo también necesitamos controlar la humedad a un valor definido. En este momento, la cámara no está en operación y podéis ver aquí la temperatura y la humedad actuales en la cámara. Este es el estado básico del generador. Dependiendo de si solo se controla la temperatura o también la humedad relativa, se usan diferentes pasos de proceso. Ahora selecciono el paso de proceso con el que regulamos la temperatura definida y controlamos un ventilador. Este paso de proceso se llama calefacción. Especificamos un tiempo y una temperatura. E indicamos si queremos controlar el ventilador adicional. Activamos el paso de proceso. Se especifica el punto de consigna de temperatura, que será regulado por un controlador. En este paso de proceso, el tiempo solo comienza a contar cuando el valor real está dentro de un rango de más menos 2 Kelvin, alrededor del punto de consigna. El ventilador se activa. Después de que transcurre el tiempo especificado, el generador regresa a su estado básico. Si queremos controlar una humedad específica además de la temperatura, usamos la pestaña de proceso Calefacción y Humidificación. Ahora seleccionamos esta opción. Especificamos los puntos de consigna correspondientes. En este paso de proceso no tenemos la opción de controlar el ventilador. Activamos el paso de proceso. El rango de tolerancia no se usa en este paso de proceso. El tiempo de sección comienza de inmediato. Un segundo canal de control regula el punto de consigna de humedad requerido. Después de que el tiempo transcurre, el generador vuelve al estado básico. Los pasos de proceso normalmente se ejecutan uno tras otro, lo cual se realiza mediante un programa. Creamos un programa previamente, que ahora vamos a iniciar. En la primera sección, la temperatura dentro de la cámara se incrementa en rampa hasta 50 grados. Se utiliza el paso de proceso de calefacción para esto.
Luego, la temperatura se incrementa en rampa hasta 150 grados y la humedad también se regula a 70%. Esta es la segunda sección, donde se utiliza el paso de proceso de calefacción y humidificación. Hacia el final, en la sección 3, la temperatura se regula a 150 grados y la humedad a 70%. Esto también se realiza usando el paso de proceso de calefacción y humidificación. Después de procesar el programa, el generador regresa al estado básico. Se pueden editar los programas en una aplicación web. Podemos acceder a ella desde la CPU. Se llama Yumo Baritron Program Editor. Aquí podemos modificar los programas existentes. Os mostraremos esto con más detalle al final de este vídeo. Ahora os mostraremos cómo agregar la función de generador mostrada al proyecto del último vídeo. El programa generador que os mostramos es el destinado a la tecnología de procesos. Necesitamos una opción para esto, así que comprobamos en el Web Cockpit si está habilitada. Aquí podemos ver que la opción está disponible en el sistema. Primero configuramos los ajustes para los bucles de control y el Smartware Setup. Medimos la temperatura con un PT de 3 hilos. Se utiliza un controlador continuo, y el actuador se controla mediante una señal de 4 a 20 mA. La humedad está disponible como señal de 4 a 20 mA. El controlador también opera de manera continua, y el humidificador se controla mediante una señal de 4 a 20 mA. La sonda de temperatura RTD está conectada a la entrada analógica 2 del módulo controlador. Configuramos la entrada analógica para la sonda RTD. El sensor de humedad está conectado a la entrada analógica 3 del módulo controlador. Proporciona 4 a 20 mA, lo que corresponde a una humedad relativa de 0 a 100%. Realizamos los ajustes para la entrada analógica 3. Usamos el segundo canal de control para el control de temperatura. Especificamos que el canal opere como controlador continuo y le damos un nombre. Extendemos el límite del punto de consigna de 0 a 200 grados. Para el autotuning, especificamos el tipo de salida del controlador, que es continua. Realizamos ajustes casi idénticos para el controlador de humedad, que es el canal de control 3. Controlaremos el actuador de calefacción y humidificación mediante las salidas analógicas 1 y 2 del módulo de salida analógica. Tendremos que vincular las salidas analógicas al módulo controlador más adelante en Codesys. Sin embargo, ya debemos definir el tipo de salida y la escala aquí.
El actuador de calefacción se controlará más tarde mediante una señal de 4 a 20 mA. El 0 a 100% de salida del controlador corresponde a 4 a 20 mA. Así que podemos dejar la escala de fábrica tal como está. La salida analógica 2 controlará más tarde la unidad de humidificación. Realizamos los ajustes de la misma manera que para la salida analógica 1. Ahora transferimos los cambios de nuestra configuración al sistema. Después de reiniciar el sistema, pasamos a la visualización. Estamos en el canal 2, que es para el control de temperatura. Vamos a fijar un punto de consigna típico e iniciar el autotuning. Pero primero debemos iniciar sesión. Fijamos el punto de consigna y comenzamos el autotuning. Hacemos lo mismo para el canal 3, que es para el control de humedad. Esperamos a que el autotuning finalice para ambos canales. El controlador de humedad ha completado el autotuning, al igual que el controlador de temperatura. Para transferir los parámetros de control al archivo de configuración, cargamos de nuevo la configuración en el archivo. Esta configuración asegura que los módulos de entrada y salida estén correctamente transferidos. Los parámetros de control en la configuración también se actualizan ahora. A continuación, necesitamos mostrar algunos ajustes generales. Se pueden usar 4 unidades de tecnología de procesos en el sistema. Esto significa que podemos operar 4 de las cámaras mostradas de manera independiente. Se pueden definir tipos de sistemas con diferentes opciones, aunque esto es demasiado para principiantes y solo relevante si queremos usar la misma configuración para distintos tipos de sistemas. Hay un tipo de plan disponible y es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. También se puede ver que la hora se muestra en un formato específico y que aparece un icono. Los valores analógicos también se muestran con un icono y con un número específico de decimales. En algunas ventanas, también se muestra una descripción de texto para los valores analógicos. Debemos definir cómo se debe ver la visualización. Estamos en Yumo Smartware Setup Baritron. En la sección de configuración, en todos los menús que comienzan con PT, se pueden configurar los ajustes del generador. Empezamos en la sección de configuración. Un tipo de sistema llamado estándar está disponible por defecto y lo podemos encontrar aquí. Hay 4 generadores de programa, a los cuales se asigna este tipo de sistema, denominados aquí unidades PT. Se puede ver la configuración bajo Asignación del sistema. Ahora podemos configurar los ajustes generales de tiempo, temperatura, humedad y ventilación. Esto lo hacemos bajo Entradas y salidas. En estados podemos definir la descripción usada para mostrar el estado de las señales digitales. Si usamos inglés como idioma del dispositivo, el texto por defecto es on y off. Podemos configurar los ajustes de tiempo en la sección Tiempo. Esto incluye el icono que se mostrará, el formato de hora, y los textos para el punto de consigna y el valor real. En valores analógicos, especificamos cómo deben mostrarse la temperatura y la humedad en la pantalla del generador. El valor analógico 1 corresponde a la temperatura, y los valores de fábrica son adecuados aquí. El valor analógico 2 corresponde a la humedad, y aquí necesitamos un icono diferente. Una unidad diferente.
y modificar las descripciones tanto para el punto de consigna como para el valor real. Los valores reales y los puntos de consigna deben mostrarse sin decimales. El valor analógico 3 no se utiliza en nuestra aplicación, así que no necesitamos preocuparnos por sus ajustes. Los ajustes para los valores digitales se realizan aquí. En nuestro caso, solo tenemos una señal digital, la del ventilador. El ventilador es la señal digital 1, y seleccionamos un icono adecuado para ella. En las ventanas donde se indica el valor digital como punto de consigna, aparece un nombre. Este nombre será recirculación. No existe un valor real para el ventilador, ya que no hay una señal de retorno, así que eliminamos el nombre de valor real definido de fábrica. En este ejemplo trabajamos con dos pasos de proceso diferentes que ofrecen distintas opciones. En el paso de proceso calentamiento, podemos definir la temperatura, que corresponde al valor analógico 1, y el estado del ventilador, que es el valor digital 1. En el paso calentamiento y humidificación, también podemos definir la temperatura, pero además podemos establecer un punto de consigna de humedad, que es el valor analógico 2. El ventilador no se puede controlar en este paso. Debemos definir las propiedades de cada paso de proceso, y vamos a hacerlo ahora. Entramos en PT pasos del proceso de configuración, y eliminamos todos los pasos de proceso establecidos de fábrica, excepto el último, que no puede borrarse. Adaptamos el primer paso de proceso a nuestro paso, calentamiento. Lo nombramos calentamiento. Y seleccionamos un icono para representarlo. Ahora definimos qué parámetros se utilizan en este paso, cómo se muestran y cómo se introduce el punto de consigna. En la sección Tiempo-valor real se muestra el tiempo transcurrido del paso de proceso, y esto tiene sentido que aparezca por defecto. En Tiempo-punto de consigna, indicamos que es posible introducir un tiempo, y que el rango de tiempo no está restringido. En valores analógicos reales, establecemos los valores analógicos que deben mostrarse como valores reales. Solo necesitamos el valor real de la temperatura, que corresponde al valor analógico 1. En puntos de consigna analógicos, especificamos qué puntos de consigna deben usarse. También aquí solo queremos indicar el punto de consigna de la temperatura. El punto de consigna debe definirse en forma de rampa, y el rango de valores posibles será de 0 a 200 grados. En punto de consigna predeterminado, tenemos la opción de definir un valor por defecto que se sugerirá al crear el programa. Queremos trabajar con una banda de tolerancia para la temperatura. Esto significa que el programa se detiene si el valor real no se encuentra dentro de un margen alrededor del punto de consigna. Si el valor real vuelve a estar dentro de ese margen, el programa continúa. Definimos esta banda de tolerancia aquí. Activamos la primera banda de tolerancia, y especificamos que se utilizará para supervisar el primer valor analógico. La banda de tolerancia consta de un rango por debajo, y otro por encima del punto de consigna. Indicamos que la anchura de cada rango puede configurarse entre 0 y 5 Kelvin durante la creación del programa. Mientras el valor real esté fuera de la banda de tolerancia, el programa se pausa, pero no se cancela. Durante la creación del programa, se sugerirán 2 Kelvin como rango tanto inferior como superior de la banda de tolerancia. En este paso de proceso, también debe ser posible definir el estado del ventilador, y al crear el programa, este debe aparecer activado por defecto. Esto lo hacemos en puntos de consigna digitales.
No tenemos una señal de retorno del ventilador que podamos mostrar. Así que, en valores reales digitales, especificamos que no se utilice el primer valor digital real. Ahora creamos el paso de proceso, calentamiento y humidificación. Le damos ese nombre y le asignamos un icono. Queremos mostrar los valores reales de temperatura y humedad. Y también necesitamos los puntos de consigna de ambas variables. El perfil de temperatura debe definirse en forma de rampa, con un valor máximo de entrada de 200 grados. Activamos el punto de consigna de humedad. El perfil de humedad se definirá por pasos. El estado del ventilador no se mostrará. Y su punto de consigna tampoco se usará en este paso. Con esto, el paso de proceso queda definido. Más adelante, cuando creemos un programa, podremos hacer ajustes individuales para cada uno. Por ejemplo, si el programa debe empezar siempre al iniciarse. Si debe continuar o detenerse tras un corte de energía. Si debe comenzar a una hora específica. O si debe repetirse una parte del proceso. Todo lo que se quiera hacer configurable se define aquí, en inicialización del paso de proceso. El usuario debe poder elegir si el programa empieza desde el inicio o desde el valor real actual. Para ello, se activa la opción Interruptor de comportamiento del programa. El usuario podrá seleccionar si iniciar en el valor real se refiere a la temperatura o a la humedad. Desactivamos todas las demás opciones. Durante la creación del programa, se sugerirá que el inicio sea en el valor real y que éste corresponda al valor analógico 1, es decir, la temperatura. Esta es la visualización de nuestro sistema en su estado básico. A continuación, vamos a mostrar cómo visualizar los valores reales de temperatura y humedad en ese estado, y también cómo acceder a la pantalla del generador al pulsar el botón Home. Por defecto, se crea un registro de lote para cada secuencia del programa, pero lo desactivaremos por ahora. Definimos el comportamiento en el estado básico. En visibilidad, especificamos que se muestren los valores reales 1 y 2. Y aquí, indicamos que al pulsar el botón Home se abra la pantalla del generador. Ahora desactivamos el registro por lotes. Por defecto, aplicación de lote 1 crea un registro de lote para cada ejecución del generador 1, pero nosotros lo desactivamos. Los generadores de programas están implementados en el PLC. En Codesys, tenemos que asegurarnos de que los puntos de consigna del generador estén disponibles mediante variables de red. Estas variables de red se especifican como puntos de consigna para los controladores. En este caso, es ventajoso hacer que las variables de red estén disponibles a través de la función de punto de consigna externo. Al principio, especificamos que el resultado de la función de punto de consigna 2 debe usarse como el punto de consigna para el controlador 2. De la misma forma, seleccionamos el resultado de la función de punto de consigna 3 para el punto de consigna del controlador 3. Ahora seleccionamos la variable en la función de punto de consigna 2, que más adelante escribiremos desde Codesys. Hemos definido que el resultado de la función de punto de consigna 2 se utilice como el punto de consigna del controlador 2. El resultado de esta función de punto de consigna es, por defecto, la fuente definida bajo punto de consigna externo 1. Aquí especificamos la variable de red,
que más adelante escribiremos en códesis con el primer punto de consigna analógico. Procedemos de la misma manera para el controlador 3 y la función de punto de consigna 3. Ahora transferimos nuestra configuración al sistema. A continuación, comprobamos la visualización del estado básico y de los dos pasos de proceso. Aquí podemos ver cómo se muestra el estado básico. Se ven los dos iconos de temperatura y humedad. Los valores reales todavía se muestran como 0, porque los enlaces con códesis aún no se han implementado. Los puntos de consigna no se muestran en el estado básico, tal y como debe ser. Ahora activamos el paso de proceso de calentamiento. Aquí se muestran el tiempo y la temperatura con sus valores reales y de consigna, así como un punto de consigna para el ventilador. Definimos un tiempo y el punto de consigna de temperatura. Tal como se sugiere, el ventilador debe encenderse. Activamos el paso de proceso. Según nuestra configuración, la banda de tolerancia está establecida en +2 Kelvin. La desviación de control es de 150, por lo que la señal de la banda de tolerancia está activa y el generador se detiene. Detenemos la ejecución del paso de proceso. Ahora preparamos el paso de proceso de calentamiento y humidificación para su inicio. Podemos ver que el ventilador no se muestra en este paso de proceso, pero sí la humedad con sus valores real y de consigna. Especificamos un tiempo. Un punto de consigna de temperatura. Un punto de consigna de humedad. Y arrancamos el paso de proceso. Como aquí no hay supervisión de la banda de tolerancia, el generador no se detiene. El generador está funcionando, y en principio los pasos de proceso también. Sin embargo, los puntos de consigna del generador disponibles en códesis todavía no están vinculados a los canales de control. Además, los valores reales de los controladores aún no están disponibles para el generador y, por tanto, no pueden mostrarse en la imagen del generador. Ahora vamos a vincular los valores reales y los puntos de consigna en códesis. Pero aún tenemos una cosa que hacer. Tal vez recordéis que queremos accionar los dos actuadores de calentamiento y humidificación con las salidas del módulo de salida analógica. Necesitamos vincular esas salidas con el módulo del controlador, concretamente con las salidas de los canales 2 y 3 del controlador. Esas son las señales para calentamiento y humidificación. Os mostraré cómo hacerlo en códesis. Ahora asigno las salidas del controlador. Voy al controlador 2, a las entradas. Aquí tengo el nivel de salida del controlador 2, y lo asigno. Hago lo mismo con el nivel de salida del controlador 3, que corresponde al humidificador. Voy a asignar ambos niveles de salida a las salidas analógicas 1 y 2 del módulo de salida analógica en el programa principal. Pero antes, debo mapear las dos salidas. Mapeo la salida analógica 1 para el calentamiento. Y la salida analógica 2 para el humidificador. Anteriormente ya había configurado ambas salidas para que entregaran una señal de 4 a 20 mA, correspondiente a un valor numérico de 0 a 100. En el programa principal, asigno ahora las dos salidas de los controladores a las dos salidas analógicas. En el programa principal quiero separar esta parte del código del programa anterior. Así que comienzo la línea con dos barras inclinadas. Todo lo que sigue en esa línea será un comentario y no se ejecutará.
A continuación, realizo la asignación para la salida analógica 1. Asigno la salida del canal 2 del controlador. Y para la salida analógica 2, asigno la salida del canal 3 del controlador. Ahora empiezo a vincular las señales del generador. Me muevo en la configuración de entradas y salidas del bus del sistema del controlador. Voy a la variable de red que especifiqué como punto de consigna para el controlador de temperatura, mediante la definición de punto de consigna externo. Aquí está la variable que uso como punto de consigna para el canal 2 del controlador, y en el mapeo puedo especificar directamente el punto de consigna 1 del generador. Las variables del generador se encuentran en una lista global de variables. Así que llamo al primer punto de consigna. Esta es una señal del generador 1. El punto de consigna es una señal de salida, un valor analógico, concretamente el punto de consigna del valor analógico 1. Procedo del mismo modo para el punto de consigna del canal analógico 3. Aquí mapeo la variable de red que he conectado al canal de control 3 como punto de consigna. La variable del generador es casi la misma, excepto que corresponde al valor analógico 2. Ahora tengo que proporcionar al generador los valores reales de temperatura y humedad. Me dirijo a la variable de red, que lee el valor real del canal 2 del controlador en el PLC. El valor real de temperatura está disponible aquí. Lo conecto al generador como señal de valor real 1. Uso la señal en el generador 1. Desde el punto de vista del generador, se trata de una señal de entrada. Es un valor analógico, concretamente el valor analógico 1, y escribo únicamente el valor numérico de la variable de entrada. Procedo de manera similar con el valor real de humedad. Me dirijo al valor real del canal 3. El valor real de humedad está disponible mediante esta variable de red. Este es el valor analógico 2 para el generador 1. El valor digital 1 es el estado del ventilador, que ahora asigno al relé 1 del módulo de relés. Voy a la configuración de entradas y salidas del bus del sistema del módulo de relés. Uso esta variable de red para controlar el primer relé, e introduzco el valor digital 1 del generador como fuente. Y así completo mi ampliación del código. Para comprobar si hay errores en el programa, genero el código. El programa está libre de errores. Transfiero el programa a la CPU y abro la visualización web. En el estado básico, ahora vemos los valores reales de temperatura y humedad. Como ejemplo, elijo el paso de proceso de calentamiento y humidificación. Activo el paso de proceso. Podemos ver cómo los valores reales se acercan a los puntos de consigna. Y en la visualización del controlador, se aprecia que los puntos de consigna del generador se utilizan correctamente. En Codesys, ahora desconecto y cierro la aplicación. En el programa de configuración, aplico los cambios de la sesión de Codesys. Vuelvo a la visualización e interrumpo la ejecución del paso de proceso. Ahora creo un programa, y para ello inicio el editor de programas Yumo Baritron. Inicio sesión con los ajustes de fábrica, Master 9200.
Aquí hay programas de demostración disponibles por defecto, y los elimino. Creo un programa en la ubicación de programa 1. Le doy un nombre. Selecciono un icono para este programa. Las opciones de inicio del programa las había definido previamente en el programa de configuración. Se sugiere que el programa comience desde el valor real. Iniciar desde el valor real se refiere al valor analógico 1, que es la temperatura. Creo la primera sección del programa. En esta sección quiero calentar el sistema, así que utilizo el paso de proceso calentamiento. Especifico un tiempo. Especifico un tiempo, un punto de consigna de 0 grados. Y acepto los 2 Kelvin sugeridos para las bandas de tolerancia superior e inferior. La ventilación debe estar activa. En la segunda sección necesito calentar y humidificar, por lo que selecciono el paso de proceso calentamiento y humidificación. Aquí también defino un tiempo. Y un punto de consigna de temperatura, para el inicio de esta sección. La sección 2 debe comenzar con un punto de consigna de temperatura de 50. Este es también el punto de consigna de temperatura al final de la sección 1. Esto significa que, en la sección 1, el punto de consigna aumenta de 0 a 50 grados en forma de rampa durante el tiempo de la sección. El punto de consigna de humedad en esta sección es del 70%. Continuamos con la tercera sección. Aquí también se requiere calentamiento y humidificación. Defino el tiempo de la sección y los puntos de consigna de temperatura y humedad. En esta sección, la temperatura se regula a 150 grados y la humedad al 70% durante un minuto. Guardo los cambios y paso a la visualización. Es necesario iniciar sesión aquí para poder arrancar el programa. He mostrado este programa al inicio del vídeo. Si queréis, podéis volver a verlo allí. Para asegurarme de que el programa también se transfiera a mi archivo de configuración, vuelvo a transferir la configuración desde mi sistema. Y aquí es donde se guarda mi programa. Finalmente, guardo mi proyecto, y con esto, mi ampliación queda completa.